buenas. Bueno, después de nuestra primera evaluación, no salieron tan mal, me alegro mucho. Estamos comprendiendo muy bien los temas, está súper perfecta la idea. Entonces vamos a continuar con nuestras clases habituales. Vamos a ver lo que es el desarrollo de contenido de la semana 8. La 7 la tipificamos como exámenes, ¿ok? Entonces por eso es el brinco del 6 a la 8. Porque el 7 es exámenes. Entonces, en esta semana 8 tenemos lo que es el desarrollo de contenido, que es el 4.5, en donde nos dice el Estado mexicano. Dentro del Estado mexicano es importante resaltar que la Constitución precisamente recalca que nuestra soberanía, nuestros derechos, todo viene siendo dentro del albergue del Estado, que no es optatible en Estados Unidos, en Canadá y demás. ¿Por qué? Porque no pertenecen al Estado mexicano. Entonces, dentro del Estado mexicano nos dice que sectoriza como tal la Constitución a nuestros principios únicamente residentes o jerárquicos dentro de lo que es el Estado. Posteriormente tenemos el 4.5.1, que es organización política administrativa. Dentro de la organización política administrativa tenemos distintas partes integrantes del Estado mexicano. Como tal, sabemos que son 32 entidades federativas, que son estados autónomos, y un distrito federal que ahora es conocido como Ciudad de México. Así es como se divide nuestra organización política administrativa en 32 estados federales y una Ciudad de México. En el 4.5.2 nos dice que es la forma de gobierno, es decir, dentro de México qué gobierno es el que nos dirige o cómo es esta estadía del gobierno. En el artículo 40 de la Constitución nos dice que es una forma democrática en donde nosotros como ciudadanos entregamos la soberanía de forma legítima, pacífica y de forma entera a una persona por medio de la votación. En digamos que también nos muestra las divisiones de lo que vienen siendo los poderes. El primero es el poder legislativo. Este poder legislativo es el que se encarga como tal de crear las leyes. Es el que se encarga de dictaminar y la creación de nuevas leyes y revocar leyes que ya no son muy factibles. De ahí tenemos el poder ejecutivo. Como su nombre lo dice, el ejecutivo es el que ejecuta. Ejecuta como tal todas las, las peticiones dentro del legislativo. Si en el legislativo te está diciendo que no debes matar, el poder ejecutivo es el que se encarga de darte todos estos procesos para que tú no mates. O si ya mataste, el de castigarte. Y el poder judicial como tal es el que ya impone todas estas formas de reprimiendas en contra de lo que dicta el legislativo. Esos son nuestros tres poderes que conocemos y nunca van a cambiar. Posteriormente también tienen el cuadrito. En el cuadrito viene las características. De ahí tenemos el 5.1, que son supuestos jurídicos. Los supuestos jurídicos son estos elementos integrantes del derecho. Digamos que son las hipótesis, son las consecuencias de las normas. Es el hacer o no hacer de determinadas conductas. Los supuestos jurídicos es en el decir, si yo lo hago, ¿qué es lo que pasa? Es en la acción con la consecuencia. De ahí el 5.2 nos dice que son conceptos de hechos jurídicos. Un hecho jurídico como tal nos dice que es el acontecimiento natural humano, voluntario o involuntario. El hecho como tal es la acción que tú estás ejecutando. Si yo decido vender mi coche, cuando yo lo venda y firme, el endoso de la nueva dueña, como tal eso es un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque es una acción que se está haciendo, que se está palpando, que es jurídica y que se está transmitiendo, ¿vale? También tenemos lo que viene siendo el 5.2.1, que es clasificación de los hechos jurídicos. Es decir, ¿cómo se clasifican mis hechos jurídicos? El número 1 es en hechos jurídicos que se realizan sin la participación del humano. Son los fenómenos naturales. Es decir, estos hechos afectan, ¿por qué? Porque si ese día a ti te tocaba pagar la tenencia y tiembla y se cae el verificentro, no es como que a ti te vayan a multar por un hecho natural, un hecho que sí pasó, que es factible y que es visible. De ahí tenemos el B, que es hechos jurídicos realizados con la participación del hombre. Aquí como tal pues es un nacimiento, es una muerte. ¿Por qué? Porque como tal es el hombre el que la está generando. Perdón. Y por último tenemos los hechos jurídicos realizados con la acción del hombre que se convierten en voluntarios y involuntarios. Es decir, los hechos jurídicos voluntarios son cuando yo lo quiero hacer. Por ejemplo, el vender mi coche es algo que yo quiero hacer, y los involuntarios es algo que como tal me están dictaminando que yo haga. Por ejemplo, cuando demandas a tu esposo porque no te quiere pasar la pensión, eso es un acto involuntario, porque de hecho él no lo quiere hacer,
pero una corte le tiene que obligar a esta persona a que realice una obligación que él adquirió. Entonces en eso se divide lo que vienen siendo los voluntarios y los involuntarios. Posteriormente tenemos el 5.3, que es concepto de actos jurídicos. Este concepto de actos jurídicos nos dice que es cuando tú generas una acción y es, digamos que volvemos a lo mismo, es la acción y la consecuencia. Si yo vendo mi coche, ¿qué es lo que va a producir la consecuencia? Que voy a recibir un dinero y que voy a perder esa propiedad, que tengo que dar esa propiedad como tal. De ahí tenemos la clasificación de los actos jurídicos. Esta clasificación es de la A hasta la G. Esta clasificación empezamos con los unilaterales y bilaterales. Nos dice que es donde proceden de la declaración de las voluntades de una o dos personas de las partes. Es decir, la venta del coche es una unilateral y una bilateral. ¿Por qué? Porque yo me estoy comprometiendo a vender ese coche. La otra parte se está comprometiendo a pagarme y hacer el intercambio. ¿Ok? De ahí tenemos el mortis causa. El mortis causa es un testamento. ¿Por qué? Porque es un efecto que yo causo después de mi muerte. De ahí tenemos el C, que son intervivos. Estos intervivos son los delitos. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo y aún vivo. Es decir, yo maté a la otra persona, pero yo sigo vivo. Por eso se llama intervivos, porque no necesariamente es como tal ejecutarlo con personas muertas o cuando yo fallezca, sino que es en vida. De ahí tenemos los solemnes. Los solemnes como tal nos dicen que son cuestiones que nosotros nos vinculamos o nos generamos entre particulares. El casamiento es uno de ellos. Es decir, este matrimonio es un acto solemne porque yo estoy jurando y estoy diciendo que me quiero comprometer a la vida de un hombre. ¿Para qué? Para cuidarlo, cumplir y demás, ¿vale? Ese es un acto solemne. De ahí tenemos los no solemnes, que es el concubinato, es decir, nosotros tenemos una relación, generamos hijos, pero no somos como tal solemnes. ¿Por qué? Porque nosotros no nos hemos conllevado a esa prestación, a ese cumplimiento. Por eso se le llaman no solemnes. Tenemos también los lícitos, que es cumplir con todo lo que te tipifica dentro del contrato. Es decir, si yo vendo mi auto, debo de firmarle la factura, endosarle la factura y él me debe de pagar, hacer el depósito o demás. Eso como tal son lícitos. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo nada fuera del Estado. Los ilícitos son aquellos que como tal yo estoy incumpliendo dentro de las normas del Estado. Por ejemplo, si yo vendo droga, aunque él me esté pagando, yo se la esté dando y estamos cumpliendo la función lícita, es ilícito. ¿Por qué? Porque no se debe de vender marihuana. ¿Ok? Entonces, en eso entran los ilícitos. De ahí tenemos el 5.3.2, que son elementos de existencia de los actos jurídicos. Ya sabemos que los actos jurídicos como tal son los hechos que nosotros realizamos. Para esto tenemos distintos elementos de existencia. Número 1 es el consentimiento. Es decir, si a mí me están obligando a casarme, ese matrimonio no es válido. ¿Por qué? Porque no tiene solemnidad, no tiene consentimiento. Este consentimiento es cuando yo deseo hacerlo. De ahí el objeto. Es decir, yo no le puedo decir a María, te voy a vender un coche, si ni coche tengo. Es decir, yo necesito el objeto para generar como tal la obligación. Esos son los dos elementos básicos que necesitamos nosotros saber para lo que es actos jurídicos. Posteriormente tenemos los requisitos de validez de los actos jurídicos. Este como tal es la capacidad. Sabemos muy bien que existen dos tipos de capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es con la que tú naces, son todas tus garantías individuales. Y la capacidad de ejercicio es la que adquieres tú. ¿Para qué? Para que en un futuro tú puedas tener como tal derechos y obligaciones. Puedes adquirir obligaciones, es decir, un niño de 7 años no tiene capacidad de ejercicio porque no puede pagar un préstamo de un banco. Uno de 20 sí ya la tiene porque ya trabaja, ya labora y ya sabe que debe de pagar ese préstamo. Precisamente son requisitos de validez, que tú tengas la capacidad para poder ejecutar todas estas obligaciones. Y por último tenemos lo que es la ausencia de vicios del consentimiento, es decir, que la persona no esté mal mentalmente, que no esté en caridad de necesidad, obligada y demás. De ahí tenemos lo que es la inexistencia y nulidad de los actos jurídicos. La primera es la inexistencia, es decir, un acto es inexistente cuando no contiene una declaración de voluntad. Hablábamos que la voluntad era importantísima, eso es una inexistencia. De ahí tenemos la nulidad. La nulidad como tal nos dice que es el acto jurídico cuando, a pesar de haberse celebrado con solemnidad, con consentimiento, se haya dado la efectualidad de darse el objeto y la cosa,
digamos que no cumpla toda la licitud. Es decir, si yo me casé en Estado de México y me caso en Durango, como tal, hay una nulidad. ¿Por qué? Porque yo ya estuve comprometida y estoy comprometida en el Estado de México. Por lo tanto, la ley te dice que primero te tienes que divorciar para volverte a casar. Entonces, hasta aquí se vuelve nulo. Porque a pesar de que ese acto no me obligaron, fue legal, firmamos y demás, está nulo precisamente porque ya había yo cumplido un acto anterior. A eso se le llama como tal nulidad. De ahí tenemos nulidad absoluta. Esta nulidad absoluta precisamente es cuando el juez de retroactividad, es decir, yo los casé pero está casado en Estado de México, entonces doy hecho retroactivo a este matrimonio. Esa es absoluta. ¿Por qué? Porque no es negociable, se anula el matrimonio y ve a divorciarte como tal. De ahí la nulidad relativa es cuando tenemos, digamos, que se produzcan efectos. Es decir, yo violenté a mi primera esposa para que me firmara el divorcio, pero todavía estamos en ese proceso y yo me volví a casar. Como tal, tenemos ahí, digamos que agresiones contra la persona. Ahí es una nulidad relativa, en donde se va a ejecutar lo que es el divorcio y se va a respetar el actual. ¿Por qué? Porque ya se estaba llevando el procedimiento. Y por última tenemos el 5.3.5, que es cuasicontrato, delito y cuasidelito. El cuasicontrato es cuando generas tú un contrato a medias, es decir, no tiene todos los elementos necesarios para que se le determine como contrato. El delito es como tal consumir el acto que te está prohibiendo la ley, y el cuasidelito es cuando no lo llegas a cumplir. Es decir, yo fui a robar, me robé el gansito, pero se me cayó en el camino. Entonces ya no me comí yo ese gansito. Alguien más lo encontró y se lo llevó. Ese es un cuasidelito. ¿Por qué? Porque sí robé la cosa, pero no la tengo. No estoy utilizando ese objeto robado. Entonces por eso se tipifica como cuasidelito. ¿Vale? Hasta aquí espero que todo haya estado súper claro. Nos estamos viendo a la siguiente clase. Cualquier duda, sugerencia o queja, ya saben, tienen mi WhatsApp y pues ahí lo checamos. ¿Ok? Que estén muy bien. Hasta luego.